¿Sabías que este volcán esconde rocas formadas bajo presión extrema? Todo comienza con una pregunta. ¿Qué fuerza te impulsa a seguir subiendo? Soy Connie Díaz, docente universitaria en Ciencias Básicas y senderista de fin de semana. En este canal, la ingeniería y la naturaleza se unen para enseñarte a superar tus propias cumbres, tanto académicas como personales. La presión se define como la fuerza aplicada por unidad de área. Por lo tanto, si la fuerza permanece constante, una mayor área significa que la fuerza se distribuye sobre una superficie más grande, lo cual resulta en una menor presión. La presión atmosférica es el peso del aire. Es la presión que ejerce la atmósfera sobre todos los objetos inmersos en ella y cuyo valor normal al nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio o 1013 milibares. La puedes calcular dependiendo de la altitud utilizando la siguiente fórmula. pH es igual a P0 por E a la menos mgh entre kT, donde pH es la presión a la altura h o altitud, P0 es la presión a nivel del mar, G es la aceleración debida a la gravedad, K es la constante de Boltzmann, que es la que te va a permitir también anular unidades, y que es igual a dividir la constante de los gases ideales, que es de 8.314 newton por metro cuadrado por cada mol Kelvin, entre el número de Avogadro, 6.023 por 10 a la 23 átomos por cada mol. Al hacer esta división obtienes la constante de Boltzmann, que es igual a 1.3806 por 10 a la menos 23 joule por Kelvin. T es la temperatura absoluta y M es la masa de una molécula de aire. Con esta relación tú puedes calcular cuál es la presión atmosférica del lugar donde vives. ¿Qué te parece si lo aplicas? La presión manométrica es aquella relativa al entorno y se calcula restando la presión absoluta menos la presión atmosférica. Realmente, pudiéramos definirla como la presión del sistema mismo. Es la presión del aire comprimido, como por ejemplo en tanques de gas, tuberías o llantas de autos. La presión absoluta es la suma de todas las presiones medidas desde el vacío, es decir, es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, pero medida desde el punto cero, es decir, desde el vacío absoluto, que es el espacio sin presión. Si quieres entender qué es el vacío, pudiésemos pensar que es un lugar, diríamos, un sistema en donde se elimina todo el aire para preservar el alimento, como ejemplo. En resumen, la presión atmosférica es la fuerza del aire sobre la superficie terrestre, cuya referencia es el nivel del mar. La presión manométrica es la presión del sistema medida con un manómetro. Y la presión absoluta es la suma de todas las presiones medida desde el punto de vacío absoluto. Las aplicaciones prácticas, es decir, donde usamos estos conceptos, pues los puedes observar directamente en meteorología, transporte, medicina o en la industria, en calderas y sistemas hidráulicos, entre otros dispositivos sujetos a alta presión. Pero ¿cómo se mide la presión? Bueno, tenemos factores clave. El que te dice que 760 milímetros de mercurio es equivalente a una atmósfera. También que una atmósfera es equivalente a 101.325 pascales. Y que una atmósfera es equivalente a 14.7 psi, o lo que es lo mismo, libras por pulgada cuadrada. Aquí tú puedes convertir, por ejemplo, 2 atmósferas a PSI. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues simplemente multiplicar esas 2 atmósferas por su equivalente, 14.7 PSI, que es una atmósfera, y vas a obtener como resultado 29.4 PSI. Puedes encontrar tablas de conversiones que te ayuden a hacer estos cálculos. Pero básicamente, ¿de dónde salieron todos estos datos? Bueno, es importante que tú sepas que el barómetro de Torricelli o barómetro de mercurio es un instrumento utilizado para medir la presión atmosférica. Fue inventado por Evangelista Torricelli en 1643-1644 y que consiste en un tubo de vidrio lleno de mercurio que se invierte y sumerge en un recipiente con mercurio
creando un espacio vacío en la parte superior del tubo. La altura de la columna de mercurio en el tubo es directamente proporcional a la presión atmosférica. Así que podríamos decir que la altura de la columna de mercurio a nivel del mar es exactamente igual a 760 milímetros. Como el contenido de este recipiente es mercurio, por eso puedes decir 760 milímetros de mercurio. O lo que es lo mismo, 760 Thor, en honor a Torricelli. Sería muy importante que investigaras un poquito más sobre esta historia y vieras de dónde salieron todas esas equivalencias. Te invito a investigar la historia para que así puedas tener un pensamiento crítico más abierto y más completo. ¿Por qué duelen los oídos al despegar o al aterrizar? Bueno, es importante que sepas que la presión en el interior del avión oscila en aproximadamente 550 milímetros de mercurio. Y la presión en el exterior del avión puede ir cambiando dependiendo de la altitud, pero llega a ser de 200 milímetros de mercurio. Así que la presión absoluta en la cabina se debe de ajustar para compensar la baja presión atmosférica a mayor altitud. Esos cambios de presión que ocurren al despegar o al aterrizar son los que provocan dolor en el oído, debido a que la presión dentro del oído no se iguala fácilmente con la presión en el exterior. Es importante entonces que trates de nivelar la presión dentro de tu oído para poder equilibrarla con la del exterior, es decir, con la del avión, para evitar esos problemas auditivos. Bueno, aquí tenemos un problema práctico. ¿Qué fuerza ejerce el agua sobre nuestros tímpanos cuando nos sumergimos a 4 metros de profundidad? Bueno, debemos de considerar que el área del tímpano es de alrededor 3 centímetros cuadrados. Partiendo de la fórmula general, la presión es igual a fuerza sobre superficie. Despejamos la fuerza y nos queda fuerza es igual a presión por superficie. Cambiando la presión por el concepto de la presión hidrostática de densidad, gravedad, altura, la fórmula nos queda fuerza es igual a densidad por gravedad, por altura, por área, en donde la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico. La gravedad la vamos a considerar para este ejercicio de 10 metros por segundo al cuadrado. La altura, que en este caso es profundidad, es de 4 metros. Y el área es de 3 centímetros cuadrados. Pero hay que realizar las conversiones pertinentes hacia el sistema internacional y sustituir en fórmula y entonces obtener que nuestro resultado es de 12 newton. Te invito a que hagas todas las conversiones pertinentes hacia el sistema internacional y compruebes esta respuesta. Bueno, procedamos a la aplicación número 2. Un submarino está sumergido 100 metros sobre el nivel del mar, sabiendo que la densidad del agua del mar es de 1025 kilogramos por metro cúbico y la presión atmosférica es de 101.300 pascales. Calcula. Inciso A. La presión absoluta sobre el submarino. Inciso B. Compara esta presión con la presión atmosférica estándar. Bueno, pues para calcular, la presión hidrostática es igual a la densidad, la gravedad y por la profundidad. Si sustituimos nuestros valores, nos quedaría 1025 kilogramos por metro cúbico por 9.81 metros por segundo al cuadrado por 100 metros. El resultado entonces de la presión manométrica es de 1.006.025 pascales. Así, la presión absoluta va a ser igual a la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. Y esto es 101.300 pascales más 1.006.025 pascales, dándonos por total 1.107.325 pascales, o lo que es lo mismo, 1.17 megapascales. Como podemos ver, la presión absoluta es mucho mayor que la presión atmosférica. Te invito a que reflexiones sobre estos resultados y puedas contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué los submarinos deben de tener cascos reforzados? Haz una buena investigación. Observa de qué materiales también están hechos los cascos. En fin, contesta la pregunta haciendo uso de una investigación profunda para que puedas entonces tomar buenas decisiones. Vamos a la aplicación número 3. Un automóvil de Fórmula 1 viaja a 320 km por hora en una recta. Debido al diseño,
El aire fluye sobre su superficie generando una diferencia de presión entre el exterior del chasis, similar a la presión de un submarino pero con aire en lugar de agua. ¿Qué datos tenemos? La presión atmosférica estándar es de 101.325 pascales. La densidad del aire es de 1.225 kilogramos por metro cúbico a 15 grados Celsius. Recuerda que esas son condiciones normales. ppm. La diferencia de presiones en el chasis la vamos a calcular con la fórmula delta P igual a 1/2 de la densidad por la velocidad. Esta fórmula nos representa la energía cinética por unidad de volumen del fluido y calcula la presión dinámica derivada de la ecuación de Bernoulli. Además, disponemos de el dato de que el área del chasis expuesta a la presión es de 5 metros cuadrados. Esta área incluye los alerones y los laterales. Bien, para este ejercicio entonces tenemos 3 preguntas. La número 1, calcula la presión aerodinámica. La número 2, calcula la fuerza neta que actúa sobre el chasis debido a esta presión. Y la número 3, ¿por qué los autos Fórmula 1 usan alerones? Bueno, para calcular la número 1, la presión aerodinámica, entonces vamos a utilizar la fórmula de la presión dinámica, igual a 1/2 de la densidad por la velocidad elevada al cuadrado. Al sustituir los valores, obtenemos que delta P va a ser igual a 4.836.5 pascales. Para resolver el número 2, calcular la fuerza neta que actúa sobre el chasis debido a esta presión, entonces sustituimos la diferencia de las presiones multiplicada por el área del chasis expuesta a esta presión. Así, delta P es de 4.836.5 multiplicada por 5 metros cuadrados nos da un total de 24.182.5 newton. Si dividimos este resultado entre la aceleración debida a la gravedad, obtendremos 2.467.6 kilogramos, que en realidad es equivalente a lo que pesa un elefante pequeñito. Y entonces ahí vemos que la fuerza neta que actúa sobre el chasis es muy equivalente a la masa de un elefante pequeño. Punto 3. ¿Por qué los autos Fórmula 1 usan alerones? Bueno, aquí tenemos que considerar que los alerones redirigen el flujo de aire para incrementar la delta P y mejorar la fuerza descendente y por lo tanto mejorar el agarre. Sin ellos, perderían tracción a altas velocidades. En resumen, la presión atmosférica varía con la altitud. La presión manométrica es útil para los sistemas industriales. La presión absoluta incluye todas las fuerzas. Entonces, entender estos conceptos ayuda a diseñar tecnologías seguras y eficientes. ¿Qué sucede en las montañas? Bueno, debemos de considerar que la presión en la cumbre es mucho menor que a nivel del mar. En la cumbre estamos hablando de un aproximado de 5.600 metros. Vamos a observar que la presión se reduce prácticamente a la mitad. Por cada 1.000 metros de ascenso, la presión disminuye aproximadamente 12%. Los líquidos hierven a menor temperatura. Por ejemplo, el agua hierve a aproximadamente 85 grados Celsius en la cumbre. Los alpinistas usan oxígeno suplementario por la baja presión, es decir, que existe menos oxígeno disponible. Entender la presión nos ayuda a diseñar tecnologías como los buenos equipos de alta montaña y a explicar fenómenos cotidianos. Agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí. Suscríbete y dale like para seguir añadiendo más contenido. Si quieres una información más detallada de esta presentación, contáctame en mi página de Facebook, Regularización Académica. El enlace lo encuentras en la descripción del canal. Podemos apoyarte con una asesoría especializada. ¿Listos para el ascenso?